Las sombras de Sophia Pearce. Después de varios días sin soñar, volví a sumergirme en mi propia obscuridad. En mi sueño distinguí la figura de un hombre con un cuchillo en la mano, que amenazaba a una mujer. El cuchillo atravesó la piel de la chica, y él fue arrastrándola hacia mí, que por más que intentaba no podía moverme. Se trataba de Xenia. Caminó lentamente llevándola a la fuerza, y sin pensarlo, atravesó su cuello de 2 cuchilladas. La sangre salpicó todo el lugar, mientras ella me gritaba que la ayudara. Cerré los ojos con fuerza, tratando de despertarme, tratando de moverme, con la impotencia de no poder avanzar, ni gritar. Solo estaba allí, como una inútil, viéndola morir. Reconocí que estaba dentro de un sueño con las técnicas de la psicoanalista, y fue entonces cuando mi voz por fin salió. No eres real, no es verdad, no es cierto. Sach sonrió con malicia, y de pronto ya no estábamos en medio de la oscuridad de la noche. Ahora nos encontrábamos en la casa de Julie, y el asesino le disparó en la cabeza. Corrí para intentar abrazarla, y la sangre empapó mis manos. En unos segundos, la escena cambió de nuevo y estábamos en el funeral de Julie y de Xenia. Todos a tu alrededor mueren, y eso solo se soluciona si tú mueres, dijo, entregándome la pistola, y con una sonrisa siniestra adornando su rostro, me alentó. Eres mi pequeña asesina, pero hoy puedes matarte a ti misma y salvar a las mujeres que amas. Mátate, mátate. Eran las 5 de la madrugada cuando me desperté sobresaltada. Agradecí que la habitación en la nueva casa quedara al otro lado de la de Xenia y que Julie estuviera viviendo al lado. Las manos me temblaban, mis piernas olvidaron cómo funcionar. Ni siquiera sé cómo lo hice, pero salí sin que nadie me viera y manejé mi moto hacia mi galería. Las calles parecían oscuras y la voz de Sach se repetía una y otra vez: mátate. La bocina de un carro me trajo a la realidad. Me hizo cambio de luces y me gritó que estaba loca, que prendiera las luces. Conduje más rápido hasta que llegué a la galería. Me bajé de la moto y la dejé allí, tirada. En ese instante solo necesitaba algo que me calmara y que estaba cerca de mí. Subí sin prender las luces, me moví rápido y accedí al lugar secreto. Por fin estuve ahí, en el compartimento oculto dentro de mi propia galería. Avancé sin detenerme, encontrándome con un montón de lienzos cubiertos en los que había estado trabajando, pero entre tantos sabía cuál era el que necesitaba. Aunque me había propuesto no intervenir el lienzo por recomendación de la psicoanalista, era necesario. En ese momento era mi única salida. Lancé la tela que cubría el caballete al piso y me conseguí con mis sombras. De repente, una sensación de opresión se instaló en mi pecho. Mi respiración se hizo más rápida y, como una adicta, busqué lo que necesitaba para empezar a pintar. Traté de contenerme, de respirar profundo, pero no era posible. No pude evitar que las imágenes del pasado se fusionaran con las imágenes de mi última pesadilla. Empecé a perder el control de mi cuerpo y de mi mente. Cada pincelada iba llevándome a un estado de catarsis, en el que fui vislumbrando ese día, el primer día que mi madre no durmió con nosotros. Mis trazos fueron más rápidos, casi frenéticos, mientras mis recuerdos me iban llevando muy lejos del lienzo, y más bien al pasado. Un flashback llegó a mi mente y fue muy tarde cuando quise salir de él. La casa estaba llena de sangre. Ni mi padre ni yo la habíamos limpiado. Yo quería su abrazo, pensaba que ambos podíamos consolarnos, que los dos debíamos ser fuertes para mis hermanos, pero mi padre tenía otros planes. De pronto, él estaba sobre mí quitándome la ropa, mientras repetía el nombre de mi madre: Salomé, Salomé, Salomé. Eso hasta que se encontró con mis ojos y supe que se había dado cuenta de que era yo. Eres una asesina, por tu culpa murió. Debiste morirte tú, que no aportas nada en esta casa, y no Salomé. Tú deberías estar muerta. No recordaba ese momento. Lo había reprimido, pero allí estaba. Por fin estaba entendiendo de dónde provenían mis sueños. Eres una pequeña asesina. Tú la mataste. Tú deberías estar muerta. Asesina. Él me ahorcó. Él no solo intentó ultrajarme, sino que también quiso acabar con mi vida. Mi brocha tomó el control de mi mente, de mi cuerpo y de la atmósfera, mientras recordaba lo que por tanto tiempo suprimí. Las manos de mi padre alrededor de mi cuello, su olor a alcohol impregnándome el alma, y la desesperación por querer respirar. Me estaba asfixiando, y la presión no disminuyó. Después de unos segundos de angustia, decidí no luchar. Al final, acepté mi muerte. Ella había muerto por mi culpa, y si yo era su asesina, también merecía morir. Pero cuando sentí que estaba perdiendo la conciencia, entró Eric, a quitármelo de encima, sin saber que mi deseo era irme por fin. Ese fue el primer día que tomé la decisión de morir. La necesidad de dejar de recordar fue inundándome. La rabia y el dolor seguían latentes, y me limité a pintar. La pintura no me estaba sanando, me estaba hundiendo más.
Estaba agotada física y emocionalmente, sumergiéndome una y otra vez en lo peor de mí, y sin poder parar. Pinté y pinté, rememorando esa escena. Eres tú quien debió morir, asesina. Y comencé a ahogarme, como si mi padre estuviera frente a mí quitándome la vida. La pintura había tomado un tono oscuro que reflejaba mi interior, y quise continuar, como si de alguna forma pudiese sacar todo lo que estaba atrapado en mi interior y encerrarlo dentro del lienzo. Seguí pintando como si fuera la única forma de poder liberarme de lo que estaba sintiendo. Estaba fuera de mi centro cuando escuché su voz, y solo entonces pude detenerme. Miré el lienzo con tristeza, como quien sabe que ha cometido un error y no puede devolver el tiempo para arreglarlo. Mis rodillas flaquearon y caí al suelo. La voz seguía hablándome, y de cierta forma lograba apaciguar mis pensamientos, pero no fue suficiente. Preciosa, la voz se escuchaba más cerca de mí y cerré los ojos con fuerza. Estoy contigo, ¿recuerdas? Soy la guardiana de tus sueños y no dejaré que nada malo te pase. La voz seguía hablando y la sentía cada vez más cerca, pero no quería abrir los ojos. ¿Me escuchas? Soy Kay, aunque me gusta que me llamen la diosa del caos. Fue lo que dijo que me motivó a abrir los ojos, y entonces la vi arrodillada frente a mí. Llevaba su pijama y mis lágrimas comenzaron a salir, pero por fin recuperé mi respiración. Era la primera vez en mucho tiempo que tenía un episodio con el cuadro de las sombras, la primera vez desde que Kay me lo había devuelto. Crees que ese lienzo es tu forma de sanar, pero cada vez que pintas revives tu trauma. Es como la terapia de exposición que hacemos con los doctores, con una diferencia grande, y es que allá estás segura y aquí estás sola. Sus palabras eran suaves y poco a poco entró en contacto conmigo. Entrelazó mi mano con la suya y la besó. Aunque la pintura te ayuda a liberar parte de tu dolor, también te recuerda lo que sucedió, repitió al tiempo en que acariciaba mi mano. No puedo decirte que no pintes más ese cuadro, pero si quieres hacer esto, podemos hacerlo en terapia. Puedes pintar allí. Ya sé de dónde vienen mis pesadillas. Mi voz sonó entrecortada. No tienes que hablar de eso ahora mismo, respondió Kay. El primer día que volví a casa, después de la muerte de mi madre, mi papá intentó matarme. Él fue quien me llamó asesina. Las palabras no salían con facilidad, y no pensé que el dolor se clavaría tan hondo, pero mientras hablaba comencé a llorar. Mi garganta se llenó de nudos y me quebré. Me quebré en sus brazos, destruida. Él quería matarme porque yo la maté. Al final debes irte. Si te quedas puede pasar lo mismo. Muere lo que está cerca de mí. Yo terminaría asesinándote. Las lágrimas se convirtieron en ríos, en caudales inacabables que buscaban el fin y solo consiguieron otro comienzo. Y ella me acunó contra su pecho, me aferró a su cuerpo, me abrazó con cada uno de mis pedazos y sin palabras me dijo que me podía volver a armar. Preciosa, mírame, mírame, por favor. Sentí su frente rozar la mía y alcé la mirada hacia su rostro. Fue entonces cuando me encontré con sus ojos, vívidos e intensos. Eres lo mejor que le ha pasado a mi vida, y no mataste a nadie. Pero si estoy lejos de ti, entonces sí estaré muerta en vida. Yo no puedo vivir sin ti. En ese punto desperté del aturdimiento y me perdí en sus ojos, en esa mirada intensa, en sus manos sosteniendo mi cara y en esa sonrisa que me regaló antes de traerme a ella y acunarme entre sus brazos. Respiré intentando serenarme y cerré los ojos para olvidar, pero el mismo recuerdo seguía ahí, o al menos lo estaba, hasta que sentí sus labios contra los míos. Me estaba besando de forma abrupta, rápida, feroz. Me besaba y no entendía la razón, pero ese beso estaba sacándome de mis pensamientos y centrándome en el presente. Con ese beso logró que no volviera a ese trance, y la sentí cerca hasta que fui consciente de lo que hacíamos. La aparté con suavidad, pero no alejé sus brazos de mí. Sé que ya tienes una relación y respeto eso, comenzó a decir en mi oído. Un beso te trajo a la realidad, fue la única forma que conseguí para hacerte volver. Perdóname. Me aparté de ella y me di cuenta de que no quería que dejara de abrazarla, porque no quería que la viera llorar. Limpié las lágrimas que corrían por sus mejillas. La luz tenue pegaba hacia nosotras y agradecí su presencia. Agradecí que estuviera allí. He aprendido de tu obsesión por el universo. Y leí toda la teoría de la física cuántica, la que habla de los universos paralelos coexistiendo al mismo tiempo, pero cada uno con su propia realidad. Habló despacio. Me gusta soñar que en alguna de esas realidades tú y yo estamos juntas. Algunas veces, durante el día, imagino que hay un multiverso donde llegué a tiempo a tu vida y donde tú y yo estamos juntas. Kay, 1000 preguntas y palabras se amontonaron en mi cabeza y quise decirlas todas. Mientras que tú crees que significas muerte, para mí eres vida.
Dije que no me gustan las mujeres, volvió a interrumpirme. Pero tú me enseñaste a enamorarme del alma. No me gustan las mujeres. Me gusta Sophia Pierce. Y por ti hasta me invento otros futuros donde tú me correspondes. Se sentó recostada de la pared y le apreté la mano. Ya no importaban las pesadillas o el cuadro. Ahora solo importaban sus sentimientos. ¿Y qué sientes? Que como yo te amo nadie ha amado en el mundo. Como si dentro de mí todo colapsara y se convirtiera en amor. Y no me hace falta que me digas que también me amas. Me basta que te ames a ti misma. Señaló el cuadro de las sombras y luego agregó: si hubiese sabido que ese cuadro te hacía esto, lo habría destruido. ¿Estás sufriendo por mí? ¿Por verme con Julie? Sufro cuando no te veo, respondió. ¿Podemos regresar a casa y no volver a tener esta conversación nunca más? No debías enterarte, pero al decírtelo y besarte, logré que te desconectaras del recuerdo, del trauma, de la exposición con el peor momento de tu vida. ¿Cómo sabías que iba a funcionar? Un remolino se instauró en mi interior, pero no por mis traumas, sino por ella. Porque te preocupas por mí, se apresuró a responder. Quiero que sepas que yo no quiero tu lástima, ni tampoco seguir hablando de lo mismo. Te besé y te confesé lo que siento para sacarte del trance, pero ahora tengo otras cosas que me preocupan más. ¿Qué sucede?, le pregunté. No es nada importante, lo único que importa es que tú estés bien, me respondió. Tú también eres importante, y si algo te preocupa quiero saber qué es. La vi dudar si decirme o no, pero al final accedió. Los óvulos que obtuvieron cuando me aspiraron fueron inmaduros, no aptos para ser utilizados. Estadísticamente es algo que le pasa a 3 de cada 100 mujeres. Y me pasó. Los sueños más grandes a veces tardan. Esa noche fui yo quien la animó. La convencí de que volviera a extraer sus óvulos y me ofrecí para acompañarla. Y esa madrugada fuimos amigas. Estuve para ella de la misma forma en la que ella lo hacía conmigo. También hice algo que había postergado. Corrí hacia el cuadro de las sombras y lo golpeé con el puño cerrado. Quería destruirlo, y Senia me alentó. «No lo necesitas», gritó, y la ira que tenía contenida la descargué en el lienzo hasta que ella me detuvo con un abrazo. Ya estaba hecho. Nos deshicimos del lienzo y lo echamos a la basura. Me curarían los expertos, no una pintura. Y ahora que ya sabía de dónde provenían mis pesadillas, era tiempo para sanar.